abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Como es el primer sermón, la introducción es un poquito larga, es que lo va a ver ciencia. Voy a dar la introducción y luego vamos a entrar en el capítulo 1, los versículos del 1 al 5. El Evangelio de Juan fue calificado así por el puritano William Perkins. Él dice que el Evangelio de Juan, junto con Romanos, y algunos dirán, y los Salmos, si conoces el libro de Romanos y conoces el Evangelio de Juan, y cuando los Salmos, puedes abrir y entender el mensaje del resto de las Escrituras. Porque en el Evangelio de Juan entendemos el propósito por el cual lo escribe, es decir, enseñarnos y mostrarnos a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, amado, escogido, enviado, el que salvó a su pueblo de sus pecados. Entonces, veamos primero quién era Juan, cómo era Juan, quién escribió Juan. Juan es el apóstol que está en el primer grupo de los más cercanos a Cristo. Juan es hermano de Jacobo y se menciona junto con Pedro y Andrés, su hermano. Pero de esos cuatro, todavía se mencionan muchas veces a Pedro, Jacobo y Juan. De los cuatro primeros apóstoles más cercanos a Cristo, Juan está allí. En las ocasiones más importantes, Juan está allí. Juan no se identifica con su nombre. En todo el Evangelio, él no se llama a sí mismo Juan. Él se llama a sí mismo el apóstol o el discípulo quien el Señor amaba. En Juan 13:23 leemos, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Juan 20, del 1 al 2, dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, se ha llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Ahora, si te parece algo de orgulloso, prepotente Juan por identificarse de esta manera, te voy a decir que es una buena manera de identificarse. El apóstol Pablo enseña a los Gálatas y les dice, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo es crucificado en mí y yo al mundo. Entonces notemos, el apóstol Juan dice, Juan, el discípulo que amaba a Jesús. Él dice, el discípulo al que el Señor amaba. Está poniendo énfasis en el amor de Cristo por él, no en el amor de él por Cristo. Eso es el Evangelio, el amor de Dios derramado en sus corazones por el Espíritu que nos fue dado. Podemos amarlo porque Él nos amó primero, nos amó. Gálatas 2:20 dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ser amado por Dios, poder amarlo, poder encontrar en mi corazón amor por el Hijo de Dios. Esto es gracia. Eso es gracia maravillosa. Uno, que una criatura rebelde pueda amar al Señor, tiene que ser gracia pura. Del mundo, apóstol lo describe así. Y dice que sin Cristo en el mundo
Sí, chismosos, dice Romanos 1, 29, 31, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, ambiciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, se aman a sí mismos. Es el único amor que conocen. Así que Juan hace énfasis. Aquel discípulo al que el Señor amaba. ¿Y cómo podríamos describirlo de otra manera? ¿Cómo podríamos describirlo mejor de otra manera nuestra vida espiritual? Sino que el Señor nos ha amado. Pero necesitamos notar algo aquí, que aunque Juan es conocido como el apóstol del amor, no fue así al principio. El apóstol Juan tuvo que aprender, es decir, escribió humildemente del amor de Dios por el pecador, por su redentor, el amor no él tuvo. Juan no era diferente que el resto de los discípulos. Juan era un pescador. Olvídense de las pinturas, olvídense de las estatuas que ven allí de un hombre afeminado, tibio, blandito. No. El apóstol Juan era un hombre corrupto, duro, intolerante, ambicioso, celoso, excesivo. Nada diferente de su hermano Jacobo. Juan y Jacobo fueron los que le pidieron a su mamá que le hablaran de Cristo para que les concediera los primeros lugares en el reino. Juan fue el que quería llamar fuego del cielo para quemar a los samaritano y no darles posada. Juan fue el que reprendió a aquel que estaba predicando porque no estaba con ellos. El amor del que Juan escribió, es decir, el amor de Cristo por su iglesia, el amor de la iglesia por su redentor, el amor entre los creyentes. Esto le fue dado por Cristo. Esto es la nueva creación. Este producto es el producto de un corazón nuevo. Pero Juan, haciendo Juan controlado, espiritual, Juan manejando o controlando todos sus mal, todas sus debilidades, todas sus trabas, sus problemas. El Señor las transformó y lo hizo todo para servir a la iglesia, para la gloria de Dios. Y si comparamos al joven discípulo con el anciano patriarca, vemos la lista de Patmos, parece. Veremos entonces que la madurez espiritual transformó al apóstol Juan y fue usado por Dios para el servicio de la iglesia. Cuando estudiamos la vida de cada uno de los apóstoles, en cada una de ellas terminamos de esta manera. Si Dios pudo usar a Pedro, cierto, si Dios usó a Juan, ciertamente Juan es el cuerpo de Cristo. Se ha perfeccionado de nuestras debilidades, mis hermanos, son más bien útiles que estorbo, porque mi incapacidad o nuestra incapacidad nos muestra cuánto dependemos de Él y no es para Él, no para el hombre. Si en vez de estorbarnos, dice el apóstol Pablo, más bien me gloriaré en las debilidades para que el poder y la alabanza sean de Cristo. Es lo que debemos notar, mis hermanos. En el apóstol Juan es que el amor de la iglesia no le impide hablarles con la verdad, no le impide confrontarnos, no le impide hablar de manera fuerte. Sí, sí. En cuanto al Evangelio de Juan y sus cartas, leemos de la cruz como luz contrastada con la oscuridad, de la vida con la muerte,
del reino de Dios con el reino de las tinieblas, de los hijos de Dios contrastados con los hijos de Satanás, el juicio de los justos, el juicio de los rebeldes, la resurrección de vida, la resurrección de la vida para los hijos de Dios, la resurrección de condenación de los incrédulos, de recibir a Cristo, de recibir a Cristo, y fruto bueno, malo, la obediencia, la desobediencia, el amor, el odio. El apóstol escribe así, escribe las verdades en forma absoluta. Expone la necesidad entonces de trazar una línea clara, sin espacios grises, bien definida. Estos son los hijos de Dios, estos son los hijos del diablo. Ese es el camino del Señor, ese es el camino del mundo. Nada lo deja a la mala interpretación. En su primera carta, entre muchas otras cosas, escribe en 1 Juan 3, del 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque el simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama no es de Dios. En 1 Juan 5:19 dice el apóstol, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En verdad es absoluto. No está definido nada. Escribe, cualquiera que se extravíe y no preserva la doctrina de Cristo, este no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En esto es que el Evangelio de Juan es diferente de los otros tres. Él va a Cristo Jesús inmediatamente. Él no pierde tiempo en anunciar el nacimiento, no detalla su bautismo, no dejó ningún registro de los llamados a los discípulos, ni repitió sus parábolas con la narración de la cena del Señor. Él omitió detalles y ofrece información que los otros evangelios no tienen. Señaló temas entonces que van de acuerdo con el propósito de su libro. Cristo es Dios. Cristo es Dios encarnado. Juan identificó explícitamente a Jesús como Dios. Dice, los judíos procuraban matarlo. Y la razón por la que procuraban matarlo era que no solamente quebrantaba por su, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual Dios. Juan 5:18. El apóstol Juan revela a Cristo con sus 6 o 7, 8, según el escritor. Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la verdad. Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan se acercó a enseñar similar de Jesús, también los pagos. El otro Juan, de la muerte del Señor, es igual como un testigo ocular. Cuando todos los discípulos lo abandonaron, Juan fue el único que se quedó allí. ¿Para quién escribió entonces Juan este libro? Juan escribió este libro para los gentiles o para los judíos que viven afuera de Palestina. Es decir, su forma de escribir es sencilla, su vocabulario es sencillo, su lenguaje es sencillo, como evitando la barrera del idioma, traduce algunas de las palabras como previendo que su audiencia no las conocía. Para nosotros entonces escribió Juan. Nosotros somos la audiencia de Juan en los meses que siguen. Para nosotros que desconocemos la cultura, nos separa el tiempo, estamos más de 2000 años separados del evento de Cristo, entonces, sin mucho conocimiento de las palabras que ellos usaban, de sus costumbres.
Pero Juan entonces aquí nos habla clara y sencillamente. Jesús, el Hijo de Dios, es un regalo. Oyen y creen, para que creyendo tengan vida en su nombre. El propósito por el cual el libro se escribió es para que tú escuches quién es Cristo. Y cuando escuches quién es Cristo, creas, dice Juan 20, 30 y 31. Hizo muchas cosas y muchas señales Cristo en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Hay muchas cosas que Cristo hizo que Juan no escribió aquí, pero dice estas cosas. Mira, tú vas a escuchar. En estas cosas que han escrito que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tenemos vida en su nombre. Hizo muchas cosas que no las incluían. Pero estas cosas las incluyen para que tú escuches quién es Cristo y para que escuchando quién es Cristo creas y tengas vida en su nombre. Nuestra porción de la escritura entonces será del verso 1 5 del primer capítulo. Y dividiremos nuestro sermón de esta manera. El capítulo 1, Cristo, el Verbo. En el versículo 3, Cristo, el Verbo. Y el versículo 4 y 5, Cristo, vida y luz. Dice así entonces el versículo 1 y 2, Cristo, el Verbo, agua, el Logos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio Dios, Cristo el Creador. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Cristo es vida y luz, el versículo 5. La luz, las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo, la palabra de Dios, encarnado Cristo, el Logos, el Verbo. Pero vamos a meditar por un momento porque ese tema inexplicable es el grande amor de Dios. Es constantemente maravillados que Dios nos escribe, nos habla de una manera en que nosotros podamos entenderle. La palabra del Evangelio significa eso. Buenas nuevas, buenas noticias. Es el Evangelio, porque es buena noticia. La Biblia nos dice que nos encontró pobres, desventurados, ciegos, desnudos y miserables. Entonces el Evangelio que rescata de esta situación son buenos. Su propia miseria. Para estos eran la razón. No piensas. Ya no piensan que el amor reino cada vez que nuestro mente considera un mensaje natural, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y la fe viene por el oír. Y el oír es abierto por la palabra de Dios.
Así que desde el principio el verbo estaba con Dios, porque el verbo era Dios. La introducción que el siguiente de la voluntad y en su cabeza en el amor de Cristo. Es una vez más, la voz del Señor se oirá con más claridad, anunciada por el profeta Moisés, que una vez más la voz de Dios sonaría con claridad. Y él dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os da como a mí, a él, en todas las cosas que les hablo. Y toda la esta voz es separada, hecha. Y esto lo dijo Pedro en el sermón de Pentecostés, citando Deuteronomio 18, pero aplicándolo a Cristo. Él es el profeta que anunció Moisés, que les va a hablar, que ustedes deberían de escuchar. Y todo el que no escuche va a ser desarraigado. Mis hermanos, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y cuando él hablaba, escuchaban la voz de Dios. Pero vemos voz nunca se olvidó. Actualmente, cuando Cristo, el profeta anunciado, habló, Cristo dijo en Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora en el futuro, y lo dice, y ahora es. El Señor va a hablar, el Señor seguirá hablando, y el Señor hablará una vez más. Pero esta vez es ahora, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen, y los que la oyen vivirán. ¿Qué significa entonces? No escuchar la voz de Cristo es muerte. No escuchar la voz de Dios es estar ciego, es estar todavía en miseria, es estar, como decía el Salmo 7, en prisión, con cerrojos de hierro, sin poder soltarte, esclavo de tus propios deseos y de tus propios pensamientos. Mis hermanos, una vez más el apóstol Juan, a través de todo el Evangelio, nos va a ir mostrando. Nos va a ir mostrando con figuras, con hechos, con milagros, cada una de estas doctrinas. ¿Se acuerdan ustedes entonces cuando el Señor clamó a gran voz y llamó a Lázaro, ya Lázaro descompuesto, cuatro, y lo llama en el silencio, sal fuera? Y Lázaro escuchó la voz y salió de la tumba. Esa era la voz de Dios. Fue la voz de Dios que abrió nuestros oídos. Fue la voz de Dios que nos llamó. Esto también es tu caso. En delito, Él te amó y nos trajo en buena vida. Por tú estar escuchando la palabra de Dios. No es menos poderosa que la que escucharon ellos. Por eso dice la Escritura, si oyes hoy su voz, no hagas dudas. Así que Dios nos ha dado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero una vez más, se oirá la voz del Señor y al final, primera Tesalonicenses 4, escribe de esta manera, escucha, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que vivimos, los que hemos hablado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Escuchas su voz? ¿Escuchas su voz llamándote? ¿Eh? ¿Escuchas su voz y lo siguen? ¿Escuchas su voz poderosa? Es su voz, es la voz del Creador del cielo y de la tierra. La voz que trajo a la creación a la existencia era la palabra de Dios. Juan 1:3, en segundo lugar, dice: todas las cosas por él fueron hechas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el creador de todo. En nuestro la Cristo, dice John Gill, si es Dios. Y si es, no puede ser Dios. Si es creación, pertenece a las cosas que dejarían de ser si Dios no las sostiene con su poder. Si es Dios, es creador. Si es creador, es Dios. Si es criatura, no es Dios. Si es criatura, ese se sostiene por el poder de Dios. Entonces, no sería Dios, pero gloria a Dios. Cristo, nuestro Señor, es Dios porque Él es creador. Pablo, predicando a los atenienses, propuso lo absurdo que es pensar que el creador se sostenga o reciba al hombre. No puede ser así. No hay tus hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y toda la forma. Les das aliento, vive, les quites el aliento, dejan de ser. Respiras porque el Señor te deja respirar. Estás todavía porque tiene lo que eres, te mueves porque el Señor te permite ver. Como comúnmente medita en esto. En la es notable leer cuando el Señor crea el universo, habla, y dijo Dios, y fue. Y dijo Dios, se ha hecho, y fue hecho. Pero cuando Dios creó al hombre, no habló. Dice que tomó materia y lo formó. El Señor al hombre en tierra y sopló en su feliz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este hombre formado del polvo, en el que el Espíritu sopló, en el que recibió la vida física por el soplo del Señor, se reveló con su Señor. Levantó su mano, su puño al cielo y retó a Dios. Quiso ser como Dios, de toda la tierra. En su sabiduría encontró esto y dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero él buscaron muchas perversiones. Por estas muchas perversiones, el hombre completamente tiene capacidad para levantarse y buscar su salvación. Al hombre natural le es imposible salvarse a sí mismo. ¿Qué te predicamos entonces? Que vengas clamando al Señor por tu salvación. Ruégale. Donde no puedas entender. Es decir, Dios vistió al hombre de gloria
Y el hombre se desvistió, descubrió su vergüenza. Es decirlo, en las palabras de Jeremías, el barro se echó a perder. Esta es tu historia. Esta es mi historia. Esta es la historia de cada uno de los que están aquí, grandes y pequeños. Y el barro se echó a perder. Dios bien podría habernos condenado, echarnos al infierno, ponerse en de eternidad. Y eso no sería más ni nada más ni nada menos que justicia pura. Escuche esto, de sus criaturas, los demonios y nosotros. Somos los únicos que nos levantamos contra Dios y decidimos no escuchar su voz. Pero Él, por el puro afecto de su voluntad, quiso salvar a algunos de estos rebeldes. Jeremías 18, 1 al 9 dice, palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, levanta y ve a la casa, que aquí te haré mis palabras. Y descendí a casa de mi padre que dice Jeremías, y aquí entra la palabra de la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice el Señor, aquí como van, si son ustedes en mi mano, o casa de Israel, Dios de Cristo, escritura manifestación. Y lo añade, y dice, en un instante hablaré con tu pueblo y con reyes, para arrancar de venir y destruir. Escribieron los pueblos y convirtieron su maldad y trataron de y no para castigar, sino para edificar y plantar. ¿Has escuchado su voz? ¿Has escuchado su voz? ¿Estás para ser destruido o para ser edificado? Mis hermanos, esto es la nueva creación, más grande que la primera creación, más grande que la creación del universo. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, ni la religión, ni la no religiosidad, ni aquel pagano, ni el religioso, ninguno de las dos vale nada. Porque en Cristo Jesús lo que vale es una nueva creación. Juan 63 añade todavía algo más. Y dice, que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu se queda vida. La carne para nada aprovecha. Escucha esa frase. La carne para nada aprovecha. Todos sin pueblos no me alcanzan a utilizar. Todos es cada aquello se había echado a perder. Cristo, la palabra de Dios, Cristo, el creador. Cristo, el creador del universo, pero especialmente Cristo, el creador de un pueblo celoso. Cristo, el creador de un pueblo rescatado.
este pueblo como nueva creación camina a la luz de tu palabra. Él es la vida, Él es la luz. Cristo es vida y luz, dice en el versículo 4 y 5. En Él, es decir, en el Verbo, estaba la vida. En Él, es decir, en el Creador, estaba la luz. La luz que alumbra a los hombres. La luz tiene esta característica. Resplandece en las tinieblas. Las tinieblas no pueden ignorarnos. Cuando nos vemos poco, las tinieblas desaparecen inmediatamente. Es la figura que apóstol Juan en nuestro mente. Cristo es vida y es luz. Que causa la luz no puede, no tiene ningún poder contra la luz del Hijo encarnado. El Hijo de Dios en su encarnación, el profeta dice así: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Y Mateo lo aplica a la siguiente: Cristo, el pueblo asentado en sombra de muerte, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. Luz le resplandeció. Mis hermanos, al principio de la creación, la luz que resplandecía antes de que el sol y la luna fueran creados era la luz de Cristo. Alguna vez estaba un geólogo y él se burlaba de mí delante de varias personas y me dice: ¿qué luz era? La del primer, segundo y tercer día, porque el sol y la luna fueron creados hasta el cuarto día. ¿Qué luz era? Digo, qué increíble que usted, siendo un hombre tan estudiado, no lo entienda. Y mi sobrino, que tiene 6 años, me respondió rápidamente: ¿cuál luz era la que brillaba en el primer y segundo día? Señor. Era la luz. Y luego esa luz la describe la propia Juan. Y no, dice Pablo que es la misma voz que escuchamos nosotros. Es la misma voz de Dios que nos trajo de las tinieblas a la luz, a nosotros mismos. 2 Corintios 4, 6. 2 Corintios 4, 6 dice: porque Dios, que mandó de las tinieblas, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el carne de Jesucristo. El apóstol Juan va a usar estas figuras para enseñar realmente estas verdades que transforman. Es Cristo es el creador. Cristo es vida y luz. El apóstol Juan entonces lo va a repetir a través de todo el evangelio. De hecho, cuando habla por medio de ángeles de la Cristo, él dice que iban las mujeres corriendo a la tumba al amanecer. Eso tiene algo para imprimir documento. Para el día va amaneciendo. Para el incrédulo, el sol se está poniendo. Las tinieblas
son más densas como el tiempo pasa, pero para el creyente la luz de Dios, la luz maravillosa aumenta y aumenta y aumenta. Es la idea que tiene el apóstol Juan cuando nos describe la resurrección de Cristo.